Bien amigos, vamos a entrar de lleno a lo que es este punto, ¿no es cierto?, que tiene que ver con la gestión financiera y que son conocimientos que un controller tiene que tener y que tiene que desarrollar, ¿no es cierto?, para entender ya no solo la operación, sino que cómo la empresa funciona financieramente. Bien, dentro de la gestión financiera yo voy a hablar de tres puntos. Uno es el modelo financiero, ¿no es cierto?, la contabilidad de gestión y los presupuestos. Estos tres conceptos son a mi juicio relevantes para un control de gestión y entenderlos muy bien va a significar una gran diferencia en cómo él va a abordar, digamos, estas herramientas y este conocimiento. Por el lado del modelo financiero, importante entender qué es un modelo financiero. Eh, el modelo financiero dentro de una empresa implica entender la estructura financiera de la empresa, cómo esta empresa se financia. Se financia con pasivo, con patrimonio, con deuda, ¿no es cierto?, a largo plazo, a corto plazo, etcétera. Todos estos informes que tienen que ver con estado de resultados, balances, flujos de caja, calendarios de deuda, etcétera, se tienen que estructurar, se tienen que amalgamar en una modelación, ¿no? Entender cómo la empresa se financia, ¿no es cierto?, a través de pasivo, a través de patrimonio, etcétera, etcétera, son cosas que a los accionistas de la empresa les interesa mucho. Nosotros en el modelo financiero nos vamos a enfocar principalmente en el estado de resultados. ¿Y por qué vamos a modelar el estado de resultados? Porque es la principal herramienta que tiene la empresa para gestionar el rendimiento de sus operaciones, de su negocio. El balance, el flujo de caja u otras herramientas que tiene la empresa tienen que ver más con la proyección que pueda tener esa empresa durante el tiempo, ¿ya? El estado de resultados, sin embargo, es algo más del corto plazo, es cómo yo gestiono la empresa en el día a día. Por eso es que nos vamos a enfocar en ese modelamiento. Por otro lado, quiero hablar de lo que es la contabilidad de gestión, entendiendo la importancia que tiene este concepto dentro de lo que es el estado de resultados. La contabilidad de gestión, a diferencia de otro tipo de contabilidad, registra, ¿no es cierto?, todos los ítems que se desarrollan, ¿no es cierto?, en las transacciones de una empresa. Pero la diferencia que tiene, ¿no es cierto?, es que lo hace de una manera que detalla al 100% cómo se hace una transacción. Es decir, tiene una estructura que va generando una línea, ¿no es cierto?, de seguimiento de un gasto o de una venta, al punto en que yo después puedo explicar claramente cómo se imputó, digamos, un costo o una venta. Eh, ¿Cuál es la ventaja de tener una contabilidad de gestión? Es que nos permite planificar nuestros recursos, ya, visualizar nuestros recursos en el corto y mediano plazo, tener un control, digamos, sobre el resultado, que es lo que nos interesa, obviamente, para tomar decisiones y generar valor con esta información. La contabilidad de gestión nos reporta información estratégica, ¿no es cierto?, que va a tomar la parte gerencial o corporativa de la empresa y la va a utilizar para desarrollar gestión en la empresa. El tercer concepto tiene que ver con la gestión presupuestaria. Cualquier empresa que tenga, ¿no es cierto?, metas de rentabilidad o de utilidad durante un año tiene que necesariamente tener un presupuesto. ¿Por qué? Porque el presupuesto es una herramienta de gestión fundamental para la comparación de resultados. Si yo no tengo una guía, una meta, ¿no es cierto?, y me planifico durante el año y para obtener, ¿no es cierto?, un resultado esperado, que es mi presupuesto, ¿no? Difícilmente yo voy a poder ir alcanzando esas metas, porque no voy a tener una meta definitivamente. Entonces el presupuesto nos entrega eso. La importancia es, primero, tengo recursos, ¿no es cierto?, que yo los voy a disponer para trabajarlos durante un año y generar un resultado estimado. Voy a tener una visibilidad de mis resultados. Existen distintos tipos de presupuesto a propósito, ¿ya? Generalmente se trabajan en base cero, que es lo más recomendable, es decir, no tomar ninguna consideración de presupuestos anteriores para generar un presupuesto nuevo. Vamos a hablar también del forecast como
un presupuesto dinámico, muy interesante esta herramienta para la gestión de utilidades. Finalmente, una de las ventajas, ¿no es cierto?, de un presupuesto es que nos genera metas, nos genera objetivos. Y eso nos permite obviamente ir corrigiendo en la medida que vamos analizando la información, se van corrigiendo, ¿no?, las desviaciones que se puedan tener respecto de esas metas. Bien, estas tres estructuras que tienen que ver con el modelo financiero de la empresa, la contabilidad de gestión y los presupuestos, son muy importantes que sean entendidas y manejadas por el control de gestión. Entendiendo, ¿no es cierto?, esta estructura, nosotros vamos a poder entender y desarrollar un modelo de gestión robusto. Nuestro modelamiento se va a basar, como les decía, en una contabilidad de gestión y en presupuestos. Tenemos que tener estructuras que sean comparables y aportarlas al modelo para generar información relevante para la toma de decisiones. Bien, vamos a ir al siguiente video que tiene que ver con las bases de datos.